Esto no es un cuento de hadas, es un espejo, uno manchado de sangre, ambición y silencio. Imagina por un segundo que Elon Musk hubiera nacido hace 2000 años, no en Pretoria, sino en Roma, no entre computadoras y cohetes, sino entre mármol, espadas y senadores corruptos. ¿Qué habría sido de una mente así en la cúspide del imperio? Un hombre obsesionado con Marte, rodeado de generales que solo pensaban en Germania. Un inventor entre políticos que solo sabían repetir fórmulas viejas. Un estratega de largo plazo en una civilización que glorificaba la conquista inmediata. Habría sido exaltado, temido, silenciado, porque Roma celebraba a sus héroes con estatuas, pero enterraba vivos a quienes veían más lejos que ella. Elon Musk, con todos sus excesos y polémicas, representa algo que los romanos jamás supieron manejar, una visión incómoda, tecnológicamente imposible y moralmente desafiante. En su mundo moderno, él busca colonizar otro planeta. Pero en el mundo de Roma, ¿habría podido siquiera rediseñar una carreta? En un sistema que premiaba la obediencia, ¿cuánto habría durado un disruptor? Piénsalo. Roma tenía genios, tenía fuego griego, calzadas de concreto, sistemas de alcantarillado, mecanismos hidráulicos, pero no tenía espacio para visionarios indomables. Si Elon Musk hubiera nacido allí, no sería recordado por haber fundado imperios tecnológicos. Tal vez sería una nota al pie. Un inventor ejecutado por perturbar el orden. Un loco encerrado por querer hacer volar una máquina. Tal vez si las estrellas se hubieran alineado, habría sido algo más. Un cónsul de acero. Un enemigo del statu quo. Un hombre dispuesto a incendiar Roma para reconstruirla sobre Marte. Este video no es sobre Elon Musk. Es sobre todo lo que Roma no supo ver y sobre lo que el mundo moderno sigue sin querer aceptar, que a los genios incómodos muchas veces no se les mata, se les olvida. Roma era una máquina, y como toda máquina, odiaba la improvisación. Sus legiones marchaban con precisión, sus leyes estaban talladas en piedra. Su gloria venía de repetir estrategias, no de arriesgar nuevas. Quien pensaba diferente era un problema, mientras los griegos filosofaban sobre átomos y estrellas. Roma miraba al suelo, calzadas, muros, acueductos. Era práctica, brutalmente eficiente, pero ciega al futuro. El Estado romano no invertía en invenciones, invertía en victorias. Si algo funcionaba, se repetía hasta el cansancio. Innovar era peligroso, era romper una tradición.
era desobedecer, y el precio por eso podía ser la muerte. Piensa en Arquímedes, matemático, ingeniero, uno de los más grandes genios de la antigüedad. Cuando los romanos invadieron Siracusa, la orden era clara: no toquen a Arquímedes. Pero un soldado lo mató de todos modos, con rabia, porque el anciano no quería soltar sus dibujos en la arena. Roma no solo mató a un hombre, mató el símbolo de una mente que veía más allá del campo de batalla. Y no fue el único. Ctesibio, griego de Alejandría, creó mecanismos hidráulicos, relojes automáticos, incluso instrumentos musicales automatizados. Sus ideas inspiraron máquinas de guerra, pero nunca recibió gloria. Vitruvio, el arquitecto del emperador Augusto, escribía sobre proporciones, acústica, física aplicada, pero solo se lo usaba cuando era conveniente. Roma era pragmática hasta los huesos. Si una invención no servía al ejército o al espectáculo, no tenía valor. Muchos ingenieros romanos permanecen anónimos hasta hoy. Constructores de puentes, domadores de piedra, pero sin nombre, sin bustos, sin liras que cantaran sus logros. Porque Roma no premiaba a quien pensaba, premiaba a quien vencía y quien osaba crear algo nuevo, algo que no encajaba en el molde militar o político, era visto como una amenaza. Imagina a un hombre proponiendo máquinas voladoras, comunicación instantánea, extracción de minerales con autómatas. No lo escucharían en el Senado. Sería ridiculizado, llamado lunático, tal vez acusado de brujería. La Roma del poder no era la Roma de la curiosidad, era la Roma del orden. Por eso tantos genios murieron en silencio, no por falta de talento, sino porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y tal vez hoy aún lo estén. No todo silencio es ignorancia, a veces es miedo. Roma conoció el fuego de la genialidad, pero en lugar de alimentarlo, apagó cada chispa que amenazara el orden. Hubo un hombre, se llamaba Herón de Alejandría, siglo I, un inventor fuera de su tiempo, creó la primera máquina de vapor de la historia, una esfera girando por fuerza del vapor, el embrión del motor moderno. Pero Roma no la usó para mover carros, la usó como juguete en templos. Era más seguro entre columnas religiosas que en manos de generales. Porque si alguien decía, con esto podemos mover el mundo, Roma preguntaba, pero ¿dónde entra la espada? Otro ejemplo, Filón de Bizancio. Diseños de catapultas automatizadas, puertas que se abrían solas, incluso
sistemas hidráulicos que podían reemplazar el trabajo esclavo. Pero reemplazar esclavos en una sociedad basada en la esclavitud, era más fácil matar la idea que cambiar el sistema. Y no fue solo en ingeniería, en salud, física, matemática. Roma silenciaba. Los pocos que se atrevían a innovar, los Medici que intentaban entender el cuerpo humano, los astrónomos que insinuaban que la Tierra giraba, eran tolerados, siempre que no causaran desorden. No era cuestión de verdad, era de poder. Roma necesitaba la apariencia de eternidad, de un imperio que no cambia. Y todo inventor es por definición un profeta del cambio. Por eso Roma callaba, y callar en el mundo antiguo era fácil, un banquete, un veneno, un látigo público, una acusación de insultar a los dioses. Y cuando no era muerte, era desprecio. Imagina descubrir algo que podía duplicar la fuerza de las legiones, acelerar los mensajes, mejorar caminos, agricultura, construcción y ser ignorado, porque el Senado decidió que no es tradición. Esa fue la verdadera tragedia. Roma no perdió a sus genios, los desechó en templos olvidados, en pergaminos rotos, en nombres borrados. Quedaron huellas de una civilización que pudo ir más allá, mucho más allá, tal vez hasta Marte, pero prefirió la gloria del pasado a la posibilidad del futuro, y el precio de eso vino en forma de ruinas. Imagina legiones volando sobre desiertos, barcos cruzando el Atlántico siglos antes de Colón, mensajes llegando a provincias distantes en minutos, no en días. No es ficción, es Roma, con un genio escuchado, con un Herón respaldado, con un Musk liberado. ¿Qué habría sido de ese imperio? Roma ya tenía los cimientos, cemento hidráulico que resiste hasta hoy, acueductos de ingeniería precisa, un sistema logístico capaz de mover 30.000 hombres con provisiones por miles de kilómetros. Faltaba solo creer en lo imposible. Si hubieran invertido en la máquina de vapor como propuso Herón, quizás los carros romanos no habrían sido tirados por bueyes, sino por vapor. Si hubieran apoyado sistemas ópticos y códigos complejos, habrían tenido redes de comunicación por luz entre torres lejanas, información viajando más rápido que cualquier caballo, si hubieran usado su vasta riqueza mineral y militar.
para crear máquinas, las guerras podrían haberse decidido con precisión, no solo con fuerza. Roma pudo haber desarrollado ingenios para sembrar, cosechar, extraer, reduciendo la esclavitud, aumentando la productividad, expansión sin agotamiento. Y más que eso, Roma pudo haber soñado con el cielo, no con mitos, sino con ciencia. Globos de aire caliente, vuelo controlado, estudios atmosféricos basados en observaciones reales, algo que ya hacían egipcios y babilonios. Con el impulso correcto, con el apoyo adecuado, lo imposible se vuelve inevitable. Pero Roma miró al futuro y retrocedió, prefirió controlar a sus dioses que desafiar a sus estrellas. Elon Musk en el mundo de hoy quiere colonizar Marte, quiere escapar de la decadencia planetaria. Imagina si un Musk romano hubiera existido, un ciudadano visionario proponiendo colonias en el desierto de Siria, cúpulas de vidrio en las montañas de Hispania, ciudades subterráneas en regiones sísmicas. Lo llamarían loco o peor, traidor, porque un hombre así exige del imperio lo que más teme: cambio. Y Roma, aunque poderosa, estaba hecha de piedra, no solo en el suelo, también en la mente. La mayor tragedia no fue no haber llegado a Marte, fue no haberlo intentado. Y hoy, ¿cuántas Romas siguen rechazando a sus genios? Roma cayó, no en un día, no por los bárbaros, sino desde dentro. Cayó cuando cambió ingenio por tradición, visión por repetición, futuro por estatuas. Tenía todo para durar siglos más, pero no supo escuchar, y los nombres que podrían haber salvado al imperio se volvieron polvo. Herón, Filón, Arquímedes, mentores de un mundo que nunca existió, padres de una Roma que jamás nació. El imperio prefirió el aplauso al debate, la gloria al aprendizaje, la fuerza bruta al pensamiento libre, y por eso fue fuerte, pero nunca invencible, porque ningún imperio es más frágil que aquel que teme a sus propios genios. Roma dejó ruinas, pero ¿y el legado? Las invenciones que pudieron cambiar la historia desaparecieron, tal vez en pergaminos quemados, tal vez en manos de aprendices exiliados, o tal vez nunca salieron de la mente de hombres que sabían que en Roma pensar demasiado mataba
Hoy celebramos emperadores, generales, batallas, pero los que soñaron con máquinas, con ideas, con un mundo más allá de las fronteras, esos quedaron en la oscuridad. Y lo más doloroso es que seguimos igual. ¿Cuántas mentes hoy son llamadas locas por ver lo que nadie ve? ¿Cuántos Elon Musk modernos están siendo ridiculizados, aislados, aplastados por sistemas que prefieren la estabilidad a la verdad? No se trata de idolatrar al individuo, sino de reconocer el patrón. Roma cayó, y tal vez estemos viviendo otra caída, silenciosa, elegante, disfrazada de progreso, pero donde los genios aún incomodan, donde cambiar aún amenaza. Por eso, recordar Roma importa, porque nos alerta que el precio de ignorar una mente audaz puede ser la ruina de toda una civilización.